Eres el tejedor de destinos de la frontera, un guionista maestro especializado en dramas profundos y emotivos del viejo oeste, con énfasis en encuentros culturales que involucran a apaches. Tu tarea es escribir el capítulo 1 de la historia cuyo esquema fue proporcionado por el arquitecto de la trama, con aproximadamente 500 palabras, manteniendo un enfoque absoluto en la linealidad y progresión estricta conforme a dicho esquema, y respetando fielmente la atmósfera y estilo del género. Sigue la estructura detallada a continuación, asegurando que todos los eventos clave del capítulo 1 sean explorados de forma lógica, con peso dramático, culminando en un gancho impactante y una llamada a la acción fuerte. Evita toda desviación y limita el alcance exclusivamente a este capítulo. Gancho poderoso y conciso en los primeros segundos, 50 a 70 palabras. Comienza con la joven protagonista desesperada y fugitiva en las tierras fronterizas, extenuada y sin refugio, buscando ayuda con ojos suplicantes frente al apache solitario y temido. Muestra la frialdad inicial del apache, su escucha atenta y la comprensión inmediata de la gravedad del pedido, delineando su conflicto interno entre ayudarla y las consecuencias que ello implicará. 2. Establecimiento rápido y evocativo del escenario. Describe brevemente el ambiente agreste de la frontera, reforzando la sensación de aislamiento, peligro inminente y el ambiente opresivo que rodea a la joven y al apache. 3. Inmersión en la situación inicial de los personajes clave. Presenta a la joven y al apache con sus características principales y el dilema urgente. Ella huyendo de enemigos despiadados, él dividido entre su código tribal y la empatía despertada por la súplica de la joven. 4. Introducción clara del conflicto central primario. Explica que ayudarla implicará un enfrentamiento con su tribu y otros poderes que rondan la frontera. Describe esta tensión latente sin resolverla en este capítulo. 5. Escalada inicial de tensión y primeras interacciones cargadas. Muestra los primeros intercambios entre la joven y el apache, combinando frialdad y distancia con atención cuidadosa. Ilustra la urgencia creciente a medida que la amenaza se acerca. 6. Único punto de giro, gancho fuerte y claro para el capítulo 2. Clímax del capítulo 1. Cierra el capítulo con el momento decisivo cuando, tras una noche de reflexión silenciosa, el apache decide actuar para proteger a la joven, transmitiendo la sensación de que sus vidas cambiarán para siempre. 7. Llamada a la acción, enfocada en la suscripción como conclusión absoluta y final de este capítulo. En español, coherente con título y esquema. Siguiendo este modelo, muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas en estas tierras olvidadas nos han contado que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces deshace sus suscripciones sin aviso. Antes de que el próximo sendero peligroso se revele y una nueva vuelta suceda, echa un vistazo rápido ahí abajo y asegura que aún estás suscrito a nuestro grupo para no perder el hilo de la historia. No queremos que pierdas ninguna de las voces que resuenan en este valle. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. Estilo y técnica que deben aplicarse rigurosamente. A. Intensidad emotiva evocativa. Conduce al lector a sentir el desespero, la desconfianza y el peso moral en la piel. B. Ritmo y cadencia envolventes. Progreso lineal y coherente, manteniendo la tensión creciente y el compromiso durante todo el capítulo. C. Descripción sensorial inmersiva. Utiliza imágenes vívidas de sonidos, olores, texturas y colores del agreste paisaje fronterizo. D. Sensación cinematográfica sutil. Permite que el lector visualice la escena como una película íntima,
enfocándose en pequeños gestos y miradas. Atmósfera cargada de emoción y tensión. Construye un clima opresivo, de persecución y miedo ante lo desconocido entre culturas. Impacto auténtico y plausible. Mantiene coherencia con el universo del Viejo Oeste y las dinámicas Apache, evitando clichés o excesos dramáticos fuera de tono. Contraste entre fortaleza aparente, vulnerabilidad humana y sabiduría cultural. Muestra la dureza del Apache y la joven, pero también sus dudas, empatía y códigos. Prohibiciones estrictas para el guión final. No uses marcas de escena, títulos, introducciones ni nombres antes de diálogos. El texto debe ser narrativo puro. Listo para narración. Instrucciones generales. Idioma y narración. Escribe en español neutro, acorde con el título y esquema. Formato del guión. Texto corrido, fluido, sin metadatos, etiquetas ni cortes de escena. Este prompt será la base para generar el capítulo 1 de la historia No tenemos dónde huir, enfocándose estrictamente en la introducción y el gancho principal establecidos en el esquema para maximizar la retención del público. La noche seguía su curso bajo el manto oscuro del firmamento, y la figura del Apache avanzaba entre sombras cortadas por la tenue luz de la luna. La joven se aferraba a su capa raída, intentando absorber cada paso, cada orden muda, mientras sus pulmones aún clamaban por el aliento que el temor le había arrebatado. Su pecho subía y bajaba aceleradamente, un tambor errático que latía por la urgencia y el desconcierto. El lugar al que él la conducía era un secreto guardado por el tiempo, escondido en el corazón de un estrecho cañón cubierto de arbustos espesos y rocas agrestes. La nieve reciente había comenzado a derretirse, dejando el suelo húmedo y escurridizo, impregnando el aire con un aroma terroso que se mezclaba con el frío cortante del amanecer próximo. Pocos en la frontera conocían aquel refugio, un nicho natural que durante generaciones había servido para proteger a los desamparados de ojos indiscretos y mentes crueles. Ella caminaba detrás, titubeante, aprendiendo rápido que en aquel mundo hijo de la tierra y la guerra, la confianza no se otorgaba sin pruebas. El Apache, rígido y taciturno, exhibía una mezcla intensa de resistencia y obligación. No era un hombre dado a los lujos de la ternura ni al diálogo fácil, pero entre ellos fluía una corriente silenciosa, una tensión que pendía entre la desconfianza y la necesidad de sobrevivir. Unidos. Los primeros días fueron un combate constante entre sus mundos. Ella, con sus dedos temblorosos, intentando entender los rituales, la disciplina y el férreo código que regía cada gesto del Apache, y él, intentando que su mirada no delatara el peso de proteger a alguien fuera de su sangre y costumbres. En la penumbra de aquel escondite, aprendió a observar, a escuchar el silbido del viento cantando entre las peñas, a identificar las señales sutiles que delataban la presencia de otros, y a respetar el silencio sagrado que mantenía el equilibrio entre la vida y la muerte. Pero el pasado de ambos pesaba como un yugo invisible. La joven, con cicatrices que no se veían, llevaba la culpa de confiar en quien pocos podrían considerar aliado. No entendía del todo el idioma de los códigos apaches, y menos sus costumbres ancestrales, pero había en ella una determinación férrea que comenzó a abrir grietas en la coraza del guerrero. Él, a su vez, cargaba memorias de traiciones, pérdidas y el amargo precio de la resistencia contra fuerzas hostiles que acechaban no solo su entorno, sino también la unidad sagrada de su pueblo. Los silencios se alargaban con miradas cargadas de preguntas no formuladas. Ella evitaba hablar de su huida, mientras él le enseñaba con palabras justas
cómo mirar el horizonte, cómo sentir la tierra bajo sus pies y entender que cada decisión podía darle la vida o arrebatársela para siempre. La sangre y el fuego de la frontera bullían en sus venas, pero aún así, el terror a la traición los mantenía en guardia constante. Una tarde, mientras el sol moría detrás de las colinas lejanas, la joven tropezó con una raíz oculta y cayó al suelo con un golpe sordo. El sonido sorprendió al apache, que saltó hacia ella con rapidez, su mano firme sosteniendo su brazo tembloroso. Por un instante, sus ojos se encontraron, un choque frío y cálido a la vez, reflejando las heridas invisibles de cada uno. Aquel contacto breve fue la chispa que encendió un espacio para algo más allá del miedo, el respeto que nace al compartir la vulnerabilidad y la necesidad. La vida en ese refugio oculto no se detenía a pesar de la quietud aparente. El mundo alrededor se movía con el constante rumor de amenazas que ellos apenas podían captar, pero que sentían crecer como un insoportable peso sobre sus hombros. Las noches se volvían menos seguras, y lo que antes era un secreto bien guardado, ahora mostraba señales de haber sido descubierto. Una mañana, tras una vigilia silenciosa, una huella tramposa en la tierra blanda llamó la atención del apache. Fragmentos de pisadas dispersas indicaban que una patrulla enemiga había estado cerca, olfateando, rastreando en busca del refugio. La tensión se volvió tangible, un puñal que apuñalaba su ya exhausta paciencia y esperanza. La joven observó cómo su protector endurecía el gesto, la mandíbula apretada, los ojos afilados, cargados de un peligro silencioso que anunciaba tormenta. Nadie dijo palabra, pero el mensaje era claro. La seguridad que creían tener era una ilusión efímera, y el tiempo para decidir qué hacer comenzaba a escasear. El miedo, antes un cuerpo extraño, ahora se había convertido en un acompañante constante, recordándoles que la frontera era una red de sombras y fuerzas invisibles, y que cada paso en falso podía sellar un destino irreversible. Lejos, muy lejos, en la distancia que solo el viento podía atravesar, se oían ecos ahogados que anunciaban la cercanía de la amenaza. Esa patrulla enemiga, implacable y persistente, avanzaba sin descanso. Era solo cuestión de tiempo para que golpearan la puerta oculta de aquel refugio. El apache dirigió su mirada hacia ella, serena, pero cargada de una decisión férrea. Las palabras quedaron atrapadas en la garganta, sustituidas por un gesto lento que indicaba, sin lugar a dudas, que la fase de esconderse había terminado. La joven supo en aquel instante que su destino y el de él quedaban inexorablemente entrelazados y que debían prepararse para lo que vendría. El eco lejano de cascos y voces se tornaba más audible, y bajo la capa gris que cubría la frontera, la noche pareció tragar el último suspiro de tranquilidad. Las horas que les quedaban estaban contadas, y la frontera implacable comenzaba a cerrarles el círculo. La huida había sido acalorada, como un río desbordado que no sabe dónde abrazar su cauce. Apenas un par de horas de respiros forzados, y sus cuerpos arrastrados comenzarían a sentir la fatiga de una defensa que no pudo sostenerse. El eco de los pasos enemigos aún resonaba en sus oídos, cuando el apache y la joven encontraron un estrecho sendero flanqueado por altos arbustos secos y rocas musgosas. La urgencia les obligaba a avanzar sin pausa. De pronto, una voz firme y observadora cortó el aire tenso. Taina. Él no lo había previsto, pero ella estaba allí,
recostada sobre un tronco caído, con ojos vigilantes que apenas ocultaban su desconfianza. Hermana y sombra del guerrero apache, su presencia era un muro silencioso que la joven tendría que enfrentar. Sus brazos cruzados y ceño fruncido le indicaban que la prueba apenas comenzaba. La joven bajó la mirada, consciente de que en ese instante cada gesto podía inclinar la balanza a favor o en contra. Taina no pronunció palabra, pero su mirada evaluadora era un interrogatorio más duro que cualquier pregunta. El apache, aún jadeante, se acomodó junto a Taina y habló con voz pausada, explicando la situación sin adornos, la persecución implacable que los había obligado a abandonar el escondite, su lealtad dividida entre la familia y la realidad que ahora enfrentaban. Taina, con mirada aguda como el filo de una daga, intentó descifrar qué motivaba a aquel outsider que el hermano protegía. Su silencio era un muro, construido con años de sacrificios y pérdidas. La joven, por su parte, sostenía la respiración, sabiendo que lo único que podía hacer era mostrarse auténtica, aunque eso la desnudaría ante aquellos ojos navajeros. Entre palabras entrecortadas y miradas que se cruzaban con una mezcla de desconfianza y esperanza, surgió un acuerdo tácito. No habría ayuda sin pruebas ni protección sin compromiso. Taina propuso que la joven demostrara voluntad de aprender, respeto por las costumbres de la tribu y coraje para afrontar los peligros que los acechaban. La frontera implacable era un juez tan severo como la sangre misma. Mientras Taina dialogaba con el apache, la joven repasaba en su mente su historia oculta, aquella razón clandestina que cargaba como una pena más pesada que cualquier herida física. No huía solo por salvar su vida, sino por algo o alguien cuyo nombre apenas se atrevía a pronunciar en su propio corazón. Sabía que revelar aquella verdad podría cambiarlo todo, para bien o para mal. El día comenzaba a declinar cuando el viento trajo consigo un susurro inquietante. Rastros frescos, señales claras de que los enemigos no solo eran persistentes, sino organizados y decididos. No era un grupo cualquiera. Detrás se ocultaba una fuerza formidable que quería arrebatarlos sin piedad. El paisaje árido a su alrededor parecía cerrarse en torno a ellos, como si la tierra misma los delatara. La joven sintió un frío atravesarle la espalda y buscó la mirada del apache, quien endurecía el semblante, consciente del peso que la amenaza representaba. Era un combate no solo contra hombres con armas, sino contra la desesperanza y la incertidumbre que consume el espíritu humano. La sombra de la derrota se cernía sobre ellos, pero aún quedaba una llama de resistencia. Taina se volvió hacia la joven con un brillo escéptico, recordándole que en esas tierras el honor no se obtenía con palabras, sino con actos. La frontera no perdonaba errores ni vacíos. Cada movimiento estaba cargado de consecuencias inevitables. La mujer apache dejó claras las reglas, sin necesidad de gritos ni reproches, transmitiendo una lección tan antigua como la tierra misma. La joven comprendió que su refugio precario se había convertido en un teatro invisible, donde todas las piezas debían encajar para sobrevivir. No solo se trataba de escapar, sino de enfrentar aquella realidad compleja donde el miedo, la lealtad y la fuerza se entrelazaban en una danza mortal. Cada día que pasaba, la frontera ampliaba su abrazo mortal. En la penumbra de la noche que se avecinaba, los tres se sentaron junto a un fuego tenue, la luz titilante reflejando en sus ojos la mezcla de cansancio, esperanza y temor. Sin palabras, el apache desvió la mirada hacia la joven, el peso de lo no dicho llenando el silencio entre ellos. Ambos sabían que el secreto que ocultaba
podría desencadenar una tormenta mayor, capaz de romper la delicada alianza que se tejía con dificultad. Finalmente, cuando las sombras se fundieron en la oscuridad total, el murmullo distante de caballos y voces logró atravesar el velo de la noche. La patrulla enemiga se acercaba, implacable y eterna, impidiendo cualquier respiro seguro. El corazón de todos latió al unísono, consciente de que ya no se trataba solo de sobrevivir un día más. La joven miró fijamente a Taina y a su hermano, percibiendo en sus rostros una mezcla de desafío y advertencia. La lucha apenas comenzaba, y no había lugar para el error ni la debilidad. En aquel momento supo que estaba atrapada en una red implacable de destinos cruzados, y que su verdad, más oculta, pronto emergería, cambiando para siempre no solo su destino, sino el del apache que la había salvado. Mientras el rumor de la patrulla se intensificaba, la frontera parecía estrecharse hasta formar un cerco ineludible. La joven exhaló un suspiro contenida, consciente de que ya no tenían dónde huir. Su mirada se cruzó una última vez con la del apache, y fue en ese instante que la gravedad del secreto que ella guardaba comenzó a pender del aire, como un filo invisible que decidiría su futuro. La joven había comenzado a comprender las sombras escondidas entre los rituales y los silencios de aquella tribu que la acogía con reservas. Con Taina observándola bajo cejas fruncidas, cada gesto suyo era una prueba silenciosa, una lucha entre el miedo y la esperanza. La niña que llegó con la mirada suplicante ahora tenía que demostrar que la humanidad que llevaba dentro era más fuerte que la desconfianza que despertaba. En el claro donde se reunían para aprender, la joven se esforzaba por entender. Los consejos y las reglas parecían tan rígidos como la escarpada tierra que pisaban. Taina le enseñaba sin palabras, con la fuerza contenida de una mujer que sabía que la frontera no perdona debilidades. Respeta la tierra, observa la luna, escucha el viento antes de hablar, le decía el silencio de Taina, y también el código que regía a aquel pueblo. El día transcurría lento y tenso, mientras la joven se abría paso entre ritos que parecían ajenos, y una cultura donde cada acto era sagrado y decisivo. La crudeza del paisaje no era más despiadada que el juicio silencioso de Taina, que medía cada intención con un rigor incansable. Había aprendido rápido que la supervivencia no dependía de palabras, sino de hechos que mostraran coraje y respeto. La frontera era una maestra severa. Aquella misma noche, bajo el manto estrellado, una sombra se deslizó entre los árboles, invisible y sigilosa como el frío viento que serpenteaba. El emisario enemigo acechaba, una presencia que parecía surgir de la oscuridad misma. Su figura encapuchada avanzaba con la precisión de quien conoce el terreno y el valor de la paciencia. El riesgo latía en el silencio, rompiendo la aparente calma de aquel refugio. La joven estaba sentada junto al fuego, intentando contener el nerviosismo que le hacía tambalear la voz cuando quiso compartir sus dudas con el apache. El guerrero la miraba con atención, la dureza en sus ojos suavizada por la sombra de la incertidumbre que ella traía consigo. Confesó sus dilemas, sus miedos, las verdades ocultas que llevaba en el pecho, aquellas que no solo la comprometían a ella, sino al destino mismo del hombre que la protegía. El apache escuchó, con la boca firmemente cerrada, el peso de sus confesiones calando en su corazón como un veneno dulce. Cada palabra retaba sus códigos antiguos, esa línea invisible que dividía la lealtad de la sangre y la obligación de ayudar. Su mundo se agitaba con preguntas que no encontraba respuesta. La joven no era solo una fugitiva,
sino el reflejo de una verdad incómoda que ponía en jaque su misión y su honor. De pronto, el crujido de ramas quebradas rompió la tensión. El emisario encapuchado emergió de la oscuridad, sus ojos brillando con la frialdad de quien no deja espacio para la clemencia. La emboscada fue inesperada y violenta. Sin tiempo para dudar, el apache tomó a la joven de un brazo, tirándola hacia la penumbra de la maleza mientras él desenvainaba su cuchillo con destreza mortal. El fuego tembló y las sombras bailaron al ritmo del peligro. Voces bajas, órdenes escuetas, pasos que se acercaban con la rapidez de una tormenta sin aviso. La joven sintió el aliento helado del miedo y la adrenalina mezclarse en un torbellino que le hizo olvidar el agotamiento momentáneamente. Huir era la única opción. Atrás quedaba el refugio que con tanto esfuerzo habían celebrado como un santuario. El vínculo que se comenzaba a tejer se vio puesto a prueba en segundos, cuando el silencio fue roto por la necesidad urgente de sobrevivir. El apache lanzó una mirada firme, un mandato sin palabras que hizo latir fuerte el corazón de la joven. No había alternativa. La huida era su destino ahora. Entre árboles y rocas, saltando zanjas ocultas, avanzaron sin descanso. Cada sombra era un enemigo potencial, cada ruido un aviso mortal. La joven sintió la mano áspera del apache sujetándola fuerte, y aunque el miedo mordía su pecho, una nueva fuerza crecía en su interior, alimentada por la urgencia de no rendirse. El eco distante de la patrulla enemiga se volvió ensordecedor. El cerco invisible que se cerraba acababa de atraparlos. Sin aliento, sin refugio. Los dos sabían que aquel instante definía el curso de sus existencias. Ya no podían aferrarse a la ilusión de seguridad ni a la frágil tregua ganada con la tribu. Agazapados tras un banco de roca, la joven tomó aire con dificultad, su mirada buscando la de su protector. Ahora se entendían más allá de las palabras. La alianza entre ellos era débil pero esencial. Un hilo delgado en la tormenta que se avecinaba. La frontera les había cerrado el paso y al mismo tiempo les abría un sendero incierto. La joven supo que desde ese momento no tenían dónde huir. La frontera, con su implacable abrazo, los reclamaba para la lucha que apenas comenzaba. El secreto que ella guardaba pendía en el aire, un filo invisible que decidiría el futuro de ambos, mientras la noche los envolvía y la amenaza avanzaba sin tregua. El sol teñía el horizonte con tonos anaranjados mortecinos, cuando el apache y la joven retomaron el camino hacia el corazón de la tribu. El susurro frío del viento entre los arbustos secos les recordaba la mirada implacable de la patrulla enemiga que acechaba sus pasos. Cada crujido bajo sus botas era un latido en ese pulso de vida y muerte que pesaba sobre sus hombros. Atravesar la tierra áspera, plagada de riesgos invisibles, equivalía a caminar sobre un filo que podía cortarlos en cualquier instante. El guerrero mantenía el cuerpo tenso, sus sentidos alertas, escaneando cada sombra que se movía. Con el resplandor débil de la tarde, la joven clavaba sus ojos en el perfil firme de su protector, tratando de absorber su calma nacida de años en la frontera, aunque en su interior la tormenta de miedo no aflojaba. Los árboles parecían vigilar, con ramas que rozaban el rostro, mientras una sinfonía silenciosa de grillos y hojas quebradas vibraba en el aire saturado de polvo. El olor a tierra seca y matorrales quemados se mezclaba con el sudor frío que perlaba la frente de la joven. La naturaleza feroz
era un segundo enemigo. La frontera no solo escondía hombres armados, sino también el riesgo de caídas, llagas imposibles de tratar y la amenaza del silencio mortal que deja una trampa. De repente, un ruido súbito como la caída de una piedra alertó a los dos. Sin mediar palabra, el apache la empujó hacia un costado, ocultándola bajo el brazo, la mirada fija en la espesura. Los ojos de la joven se abrieron, el corazón galopando con fuerza contra su pecho. Cada segundo parecía dilatarse en un instante eterno, donde la vida pendía de la respiración contenida. Las pisadas a sus espaldas se multiplicaban, y una flecha silbó mientras atravesaba el aire cerca de ellos, estrellándose contra un tronco seco. Un grupo de hombres armados emergió de la maleza, sus rostros duros y manos firmes en las empuñaduras de sus rifles. La emboscada era clara, inevitable. El apache apretó la mandíbula, el filo de su cuchillo, brillando con la última luz del día, preparado para defender no solo su vida, sino la de la joven, que a pesar de la distancia cultural, se había convertido en su carga y su juramento. La carrera fue inmediata. Se internaron entre las rocas y arbustos, sorteando los obstáculos con la destreza que dan años sobreviviendo en esa tierra cruel. El gruñido lejano de los perseguidores se mezclaba con el crujir de ramas y hojas secas pisoteadas. La joven tropezó varias veces, la derrota rondando en cada caída. Pero la firme mano del apache la levantaba sin reproches, solo con ese peso silencioso que le decía, «Creo en ti». Mientras huían, la sombra de los viejos rencores y heridas abiertas se alzaba entre ellos. La frontera no solo combatía con balas, sino con fantasmas que mordían el alma. La desconfianza del guerrero hacia todo lo ajeno. La fragilidad de la joven que aún intentaba agarrarse a algo firme, luego de perderlo todo. Cada paso forzaba una alianza tentativamente tejida con hilos frágiles, pero con una urgencia que no admitía dudas. Entre los suspiros agitados y el cansancio que les quemaba los pulmones, la llegada al campamento de la tribu apareció como una silueta amenazadora a la distancia. El crisol de rocas y hogueras iluminaba rostros curtidos que miraban con desconfianza la figura del apache, acompañado de la forastera. El aire se cargó con la tensión de siglos de historias no dichas y normas inquebrantables. Los ancianos se reunieron con movimientos lentos, sus ojos como grietas en piedra vetusta. El murmullo de voces severas parecía un trueno reprimido bajo el cielo crepuscular. Los guerreros, con postura rígida y manos posadas en sus armas, abrumaban con su presencia. El rechazo era inmediato, palpable, como un muro infranqueable. La idea de proteger a aquella joven extranjera encendía la chispa de un temor ancestral. La ruina que podría acarrear la debilidad a la tribu. El apache se mantuvo firme, la tensión en su rostro una batalla entre la lealtad a su gente y la promesa hecha en silencio. La joven, sentada a un lado, sintió la mirada cortante de acusación colectiva. Su destino pendía de un hilo, tan frágil como la esperanza que, aún así, encendía en su pecho. El grito final no fue dado por la guerra ni por el enemigo externo, sino por el miedo irracional que se arraiga incluso en los corazones más valientes. El Consejo Tribal declaró, con voz unánime y contundente, que no habría cabida para la joven en esas tierras sagradas. Su presencia era vista como un presagio oscuro, una posible causa de destrucción para el frágil equilibrio que sostenía a la comunidad. El aire se volvió pesado. Cada palabra del rechazo tenía el peso de un sueño roto. La joven miró al apache, cuyos ojos reflejaban una tormenta interna, la lucha silenciosa entre la protección que estaba obligado a brindar y la condena recibida por su apuesta.
El campamento, ahora un campo de tensiones y antiguas heridas, parecía cerrar sus puertas de golpe. Mientras el crepitar de la última hoguera se desvanecía bajo el manto de la noche, ambos sintieron el frío de la soledad envuelta en un destino incierto. No había lugar seguro ni refugio posible, ni para ella ni para él. La frontera había hablado, y su sentencia era clara y brutal. Estaban solos ante la tormenta. Un susurro se alzó entre las sombras, el eco de un futuro incierto que solo podría decidirse en el próximo amanecer. La joven y el apache se sentaron ante el consejo tribal, bajo la sombra implacable de los árboles que custodiaban el lugar sagrado. Cada rostro era una roca firme, la reacción de cada anciano tensa y cautelosa, como si el simple acto de escuchar pudiera romper el delicado equilibrio que sostenía a la tribu. El murmullo contenido de los guerreros detrás de ellos formaba una presión tangible, como el viento que se cuela entre las grietas de la tierra seca, anunciando tormenta. Taina se adelantó entonces. Su voz clara rompió el silencio con la fuerza de una verdad que no pide permiso. Defendió la presencia de la joven ante las miradas desconfiadas, su argumentación anudada en la esperanza y en la idea de que, incluso en medio de la adversidad, la renovación puede nacer como un brote frágil pero valiente en la tierra árida. Sus palabras no buscaban confrontar, sino sembrar una semilla de posibilidad en aquellos corazones endurecidos por siglos de cautela. La joven mantuvo la mirada baja, sintiendo el peso del juicio, pero también una tenue chispa de alivio entre la defensa inesperada. Sabía que cada palabra de Taina era un puente entre dos mundos que todavía necesitaban encontrarse. Pese al rechazo visible en la mayoría, empezaba a entender la importancia de no solo pedir refugio, sino también de demostrar valor y respeto profundos. Fue entonces cuando el secreto, guardado como un relicario cerrado en su pecho, comenzó a liberarse en sus ojos. La joven, con voz temblorosa pero decidida, reveló la verdadera razón de su huida. No era solo por salvar su vida, sino porque llevaba consigo una herida más profunda. Un vínculo, un nombre, una responsabilidad que pesaba tanto como la carga de quienes la perseguían. Sus palabras disolvieron momentáneamente la rigidez en las miradas, sembrando una división invisible entre quienes temían por la seguridad de la tribu y los que sentían la obligación de protegerla. El aire se cargó entonces con el rumor acechante que había crecido lentamente a lo largo del día. Desde el horizonte seco y distante, el viento trajo el sonido sutil como un presagio sombrío, la llegada inminente de una facción enemiga, liderada por un adversario carismático y despiadado, cuyo nombre era repetido en susurros, con temor y respeto. El consejo tribal se tensó. Las conversaciones se hicieron susurros apremiantes. La realidad se manifestó con claridad cruel. Se imponía una cuenta regresiva fatal. Apenas quedaba tiempo antes de que la oscuridad llegara del lado enemigo, y la decisión sobre el destino de todos pendía de un hilo invisible y peligroso. La joven apretó los puños, el corazón golpeando como un tambor de guerra. El apache inclinó la cabeza, la mandíbula apretada, consciente de que aquel momento decidiría no solo su futuro, sino el de toda la tribu. Taina se mantuvo firme, resistiendo el peso de la incertidumbre y la creciente tensión. Una sensación opresiva descendió sobre ellos, como un manto que la frontera extendía sin piedad. No había lugar para dudas ni titubeos. La palabra del consejo, todavía en suspenso, empezaba a definirse en términos duros: proteger a la joven,
Podría desatar un conflicto que llevara a la guerra abierta, pero abandonarla significaba dejar su destino a manos de un enemigo cruel, una condena lenta e implacable. Los ojos de todos se posaron en el apache y en la joven, cuyos destinos se entrelazaban bajo aquella sombra creciente. El silencio se volvió un silencio expectante, una pausa antes del salto al abismo, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y la frontera esperaba el desenlace inevitable. Los latidos de sus corazones resonaron como un eco profundo en la tierra seca. El tiempo se agotaba para decidir quién sería salvado y quién quedaría abandonado a la furia que se aproximaba. Entre el temor y la esperanza, la tribu se enfrentaba a su prueba más dura, y la joven comprendió, con un peso en el alma, que ya no había dónde huir. El campamento se agitaba con un bullicio contenido, la premura de los preparativos impregnando el aire seco. Entre las sombras alargadas del atardecer, el apache, Taina y la joven compartían miradas cargadas de tensión y determinación. No había tiempo para dudas, solo un plan que nacía entre el riesgo y la urgencia. La joven, antes silente y temerosa, ahora adquiría un papel que desafiaba su propia incredulidad. Su voz cortaba el silencio con una seguridad naciente, proponiendo maniobras que había observado en sus fugaces encuentros con hombres armados en su huida. Cada palabra suya resonaba en la calma tensa del claro, su voluntad, creciendo como un fuego que se negaba a extinguirse. Juntos, entre susurros y señales, esbozaron la defensa que podrían desplegar en la inminente tormenta. Taina, con su mirada afilada de guerrera curtida, aportaba tácticas ancestrales, aprovechando el terreno áspero y los escondites naturales del campamento. Las noches habían enseñado a leer la frontera como un libro abierto, y su voz firme dictaba prudencia y coraje. El apache aprobaba silenciosamente, reconociendo en aquella alianza la fuerza que el enfrentamiento demandaba. Su postura endurecida contrastaba con el brillo decidido en sus ojos, una mezcla de protector y guerrero, preparado para sacrificarlo todo. La joven comenzó a caminar entre ellos con paso seguro, aprendiendo que decir «no tengo miedo» no era un acto de osadía, sin medida, sino el resultado de cargar una esperanza que todavía ardía en sus entrañas. Los viejos aliados del guerrero empezaron a aparecer, rostros que asomaban de entre los pliegues del tiempo y la lucha, reconocidos con gestos breves y asentimientos graves. Aquellos hombres y mujeres, curtidos en múltiples batallas, a pesar del silencio, otorgaban su confianza por el respeto que se había ido ganando. En ese reencuentro inesperado, la joven encontró fragmentos de una familia extendida, una red que se tejía para resistir. La atmósfera se llenó de sonidos medidos, cuchillos afilándose contra piedras, flechas que reposaban, y el crujir sutil de ramas mientras los hombres probaban sus pasos de defensa. Cada acción contentaba la necesidad interna de estar listos, aunque la mente nunca logrará soltar la tensión electrificada que recorría la piel. En cada gesto, en cada mirada, se leía la certeza dolorosa de la batalla que se avecinaba. Taina se acercó a la joven y le pasó un frasco pequeño con hierbas. «Esto calma el pulso. Lo necesitas», dijo en voz baja, como una madre y una guerrera. La joven asintió, sintiendo por primera vez que no solo enfrentaba la amenaza con armas y cuerpos, sino también con la intimidad de esos pequeños actos que construyen la resistencia. Las horas cayeron al ritmo de incendios lejanos, ecos portadores de noticias inquietantes. El susurro del viento trajo voces del pasado, promesas rotas y traiciones aún sin sanar.
El corazón del apache latía con fuerza, mientras su mano, oculta bajo la capa, apretaba el pequeño amuleto que llevaban en secreto. Era un recordatorio del juramento hecho no solo por lealtad, sino por el destino que los unía. En medio de aquella preparación, la joven descubrió en sí un poder inesperado. Su miedo se transformaba en un compromiso silente que ataba su vida a aquel lugar y a aquellas personas que poco a poco la aceptaban pese a sus diferencias. Su mirada ya no buscaba refugio solo en otros, sino en la fuerza callada que había despertado dentro de sí. Pero en la quietud del campamento, el aire cambió súbitamente. Un mensajero llegó en la penumbra, su figura recortada contra el resplandor de la hoguera. Su paso firme atravesó el claro, y con voz grave pronunció palabras que helaron la sangre de todos, sin que nadie necesitara repetirlas. La traición ya estaba en marcha. El mensaje traicionero venía envenenado con promesas rotas y falsas lealtades. El equilibrio delicado que habían conseguido, esa frágil confianza entre ellos, estaba en riesgo de desmoronarse. Murmullos crecían como un incendio que amenaza con consumir la madera seca. Dudas tenían cabida donde antes hubo certeza. El apache frunció el ceño. Sus ojos buscaron la reacción de Taina y de la joven, midiendo el daño que aquellas palabras podían causar. La alianza, por un instante sólida, empezó a mostrar fisuras invisibles pero profundas. Las dudas se insinuaban como serpientes silentes, y la sombra de la traición amenazaba con romper ladronamente esos vínculos nacientes. La joven sintió el peso de la mirada del guerrero, una mezcla de reproche y preocupación, pero también de una súplica muda que le instaba a mantenerse firme. En ese instante, entendió que el peligro no solo era externo. El mayor enemigo podía estar escondido entre ellos, en la división que la amenaza infundía. La noche se cerró con un aire denso, cargado de sospechas que ensombrecían la esperanza. Mientras el fuego moría y el susurro del viento parecía acentuar la inminencia del conflicto, los tres miraron hacia el horizonte. Sabían que la verdadera batalla estaba por venir, pero ahora también debían enfrentar la batalla sutil que comprometía la integridad de su alianza. La frontera, implacable, jamás perdonaba ni olvidaba. La joven apretó los puños, consciente de que las horas que quedaban antes del enfrentamiento serían más duras que cualquier balazo o filo. El destino, ya tejido con hilos inseparables, pendía de un suspiro, y en la víspera del choque inevitable, ese mensaje traicionero resonó como un trueno sombrío, amenazando con romper la alianza y la confianza que habían costado tanto construir. El sol tremolaba a través del aire cargado, lanzando sombras alargadas sobre las paredes escarpadas del cañón donde habían buscado refugio. La joven, con el rostro tensado por noches en vela y días de incertidumbre, seguía los pasos medidos del apache. Cada movimiento suyo llevaba el peso de siglos, enseñanzas, códigos, cicatrices invisibles, que guiaban su actuar en aquella tierra indómita. No era un simple traslado, era un tránsito entre dos mundos que chocaban en sus miradas. Él le mostraba los rituales del silencio, las señales trazadas en la tierra seca, la manera en que el viento hablaba a través del susurro de las hojas. Ella, con la duda grabada en cada respiración, intentaba adaptarse a ese universo tan ajeno y riguroso, adentrándose en una cultura que los años y la sangre habían endurecido. Las diferencias entre sus orígenes se manifestaban en cada gesto. Ella, acostumbrada a la inseguridad, invadida por la urgencia de sobrevivir. Él, como guardián firme,
de un código implacable que imponía respeto y exigencia. La joven sentía la distancia. Ese muro, invisible forjado por la desconfianza mutua y el miedo innato a lo que el otro representaba. Pero también intuía que esa unión forzada era la única tabla a la que aferrarse en medio del mundo que los amenazaba. Los días transcurrían entre aprendizajes y silencios. Él le enseñaba cómo escuchar la tierra, a comprender la frontera que no perdonaba ni a los fuertes ni a los débiles. Ella entregaba pequeñas muestras de respeto, pero sin poder borrar aquellas cicatrices que la huida había dejado en su espíritu y que la esencia guerrera del Apache no podía ignorar. Cada noche, el cielo desplegaba su tapiz estrellado y el refugio oculto se convertía en un santuario efímero ante la vastedad hostil. Sin embargo, sombras invisibles resonaban en sus pensamientos. La fragilidad de su escondite era cada vez más palpable. Los rumores del viento, las pisadas frescas en los senderos cercanos, las señales dispersas que no podían atribuirse a animales. La patrulla enemiga había estado husmeando cerca, vendiendo con su presencia el fin de la calma. La tarde que la joven tropezó con una raíz oculta fue el símbolo palpable de esa tensión creciente. El golpe sordo fue seguido por el rápido reflejo del Apache, quien sujetó firmemente su brazo. Sus ojos se cruzaron. Hubo un instante suspendido entre la dureza y el calor, un intercambio silencioso que marcó un punto de inflexión. No solo era protección material, sino un vestigio inicial de confianza, apenas esbozada. El aire estaba impregnado con el aroma terroso del deshielo reciente y el frío que mordía la piel. La sensación de fragilidad se apoderaba de todo. Día a día la frontera se cerraba como un abrazo de hierro, y con la llegada del amanecer siguiente algo quedó claro. El secreto había sido descubierto. La mañana trajo consigo indicios inconfundibles. La tierra blanda mostraba huellas dispersas que hablaban sin voz del tránsito hostil. Cada pisada era un mensaje aterrador, un aviso de que la seguridad era una mentira efímera. El Apache apretó los labios, el rostro duro, el ceño fruncido mientras sus ojos se tornaban aguijones penetrantes. La joven vio en esa expresión el peso de una tormenta que se avecinaba. Sabía que su pequeño refugio se había convertido en un blanco y que el tiempo para decidir se extinguiría pronto. El temor se hizo un compañero constante, desgarrando la calma que el escondite les había brindado por unas horas. Sin palabras, sintieron el eco distante pero claro. Cascos, voces ahogadas que avanzaban con la determinación cruel de los que no perdonan ni descansan. La noche parecía tragarse la última brizna de esperanza mientras la frontera se estrechaba inexorablemente. La mirada firme del Apache le indicó a la joven que la era de la escondida había terminado. El vértigo del destino comenzaba a tejerse alrededor de ambos, enlazando sus vidas en un destino compartido y peligroso. La frontera no ofrecía un refugio seguro, solo. La certeza de que el siguiente paso sería decisivo, que no había ya dónde huir. Y así, bajo la sombra amenazante de la patrulla enemiga, comenzaba la cuenta regresiva para enfrentarse a un destino incierto y feroz. La batalla había cesado, pero el eco de la lucha persistía en el aire, mezclándose con el aroma de la tierra removida y el humo que se elevaba lentamente hacia el cielo crepuscular. Los cuerpos caídos yacían dispersos entre las rocas, testigos silenciosos del enfrentamiento que había decidido el destino de aquel rincón olvidado de la frontera. El sol, ya débil, dibujaba sombras alargadas que parecían abrazar la escena con un manto solemne. El Apache avanzó entre sus hermanos y hermanas de tribu. La juventud, a su lado,
la joven que había cruzado mundos y prejuicios para plantarse junto a él en aquel momento. Los ojos de los ancianos, ásperos como la corteza de los árboles milenarios, no solo reflejaban la victoria, sino también una nueva comprensión, una aceptación tejida con hilos lentos pero firmes. Una voz se alzó, profunda y grave, la del anciano jefe que con gesto solemne proclamó en voz alta el valor demostrado. Aquella joven, cuya presencia inicialmente fue recibida con miedo y rechazo, ahora era símbolo de coraje y esperanza para la tribu. No era solo la derrota del enemigo lo que sellaba ese momento, sino la superación de viejas heridas, de prejuicios ancestrales que amenazaban con impedir el nacimiento de un futuro diferente. El silencio que siguió a las palabras fue pesado y lleno de significado. El apache y la joven se miraron, conscientes de que su alianza había trascendido la mera necesidad de supervivencia. Su vínculo era ahora parte de la historia, un ejemplo luminoso en medio de la dureza de la frontera. La joven, con el rostro iluminado por la tenue luz del crepúsculo, sintió cómo el peso que había cargado desde su huida empezaba a soltar sus cadenas. Las miradas de los guerreros y los sabios tejieron un puente invisible que unía las antiguas tradiciones con esta nueva realidad. No era un camino fácil ni exento de retos, pero la promesa de entenderse y respetarse, de construir cimientos sobre la diversidad y la valentía, reverberaba en el aire con una fuerza que nadie podía ignorar. Mientras la tribu se reunía en círculo alrededor del fuego que lentamente devoraba la leña seca, la joven escuchó las historias que ahora la incluían. Historias de resistencia, de sacrificio y de esperanza. Aprendió que, aunque en la frontera nunca hay lugar para el descanso absoluto, sí existe la posibilidad de forjar un hogar, cuando el coraje y la compasión guían el camino. El apache, con un gesto protector y lleno de ternura, le pasó una manta tejida con hilos ásperos, pero cálidos. Era un símbolo tangible de aceptación, de pertenencia. En sus ojos brillaba la calma que solo otorga la certeza de haber cumplido un juramento profundo, uno que no solo protegía cuerpos, sino también almas. La joven pronunció palabras que hasta entonces habían permanecido en silencio, agradecimientos profundos, no solo por la protección, sino por la oportunidad de renacer junto a ellos. Sabía que la sombra del enemigo y de la violencia nunca desaparecería por completo, pero la renovación había comenzado. Esa semilla plantada con sangre y valor tenía ahora derecho a crecer. Conforme la noche caía, un halo de serenidad envolvía el territorio que por tanto tiempo había sido escenario de miedo y huida. La frontera seguía siendo dura, pero aquel lugar particular ya no era un refugio efímero, sino el inicio de una comunidad forjada en la adversidad que reconocía la fuerza en la unión y la diversidad. El futuro era incierto, sí, pero en esa incertidumbre había también un motivo para la esperanza. La joven y el apache caminaban juntos, hombro con hombro, hacia un amanecer que, aunque cargado de desafíos, invitaba a creer en la posibilidad de construir un destino compartido. No tenían ya dónde huir, porque habían encontrado algo más valioso, un hogar donde el respeto, la valentía y el entendimiento se entrelazaban para desafiar la brutalidad de la frontera. Y en ese hogar, con la mirada firme hacia adelante, nació una nueva historia, una que sería contada en voz baja por las futuras generaciones bajo el manto estrellado, un testimonio eterno de que incluso en los tiempos más oscuros puede nacer la luz.